La última de las conferencias de este ciclo que organizó el Centro de Estudios del Museo del Prado, relacionado con la exposición Darse la mano, escultura y color en el siglo de oro, que nos ha ido llevando por diferentes geografías, por diferentes cronologías, por momentos distintos, para hablar del color y del volumen en esa conjunción tan singular que dio lugar a ese producto especial que es la escultura policromada, ¿no? Que ese era el objetivo que intentábamos tratar también, o que hemos intentado tratar en la exposición. Y hoy nos detenemos, como ese último capítulo en el que queremos ahondar, en la tierra de Nápoles, una tierra que ha estado vinculada estrechamente con la península, ha sido un virreinato durante muchos decenios y formaba parte, y ha formado parte de nuestra historia de una manera muy estrecha, ¿no? La producción escultórica de Nápoles, especialmente en esos años del barroco, fue francamente singular, especial, de una altísima calidad técnica. Florecieron artistas de muchísimo nivel y la circulación entre Nápoles y la metrópoli fue enorme también, con su prolongación hacia el mundo americano, ¿no? Y nadie mejor para hablar de este vínculo y de esta relación y de esa calidad artística de la escultura en Nápoles que Roberto Alonso, que es profesor de la Universidad Complutense y que no es una joven promesa, sino una jovencísima realidad. Lleva muchos años trabajando en este mundo de la escultura napolitana, ahondando en muchos aspectos diferentes, participando en proyectos de investigación, proyectos expositivos, publicando trabajos innovadores que se detienen en este aspecto que se había tratado, pero yo creo que siempre de una manera superficial, ¿no? Él está profundizando en este mundo y esperamos ansiosamente resultados todavía más contundentes sobre esta investigación que va por tan buen camino y que ya está a punto de concluir, aunque va a dejar muchos flecos para poder seguir continuando más adelante, que eso es lo bueno de las investigaciones, ¿no? Le agradecemos mucho que esté hoy aquí y le agradecemos también a todo el público fiel que han estado con nosotros en estas jornadas. Hoy no nos damos la mano, nos damos un abrazo incluso, felicitándoles a ustedes la Navidad y el Año Nuevo que va a empezar próximamente. Y les dejo con Roberto. Muchas gracias, Roberto. Bien, muchas gracias Manuel por tu cariñosa presentación y por tu invitación, que me honra estar aquí en este ciclo de conferencias que hoy toca su fin. Quería extender también mi agradecimiento al Centro de Estudios del Museo del Prado, en las personas de Javier Arnaldo y Paloma Málaga, por todas sus atenciones durante la preparación de esta charla. Y también creo que es el momento de felicitar al propio comisario de la exposición, a Manuel Arias, a la dirección del Museo del Prado y a todas las personas que han hecho posible esta exposición realmente inédita. Creo que debemos de felicitar al Museo del Prado porque no recuerdo un momento previo en el que se hayan dado cita entre sus muros una colección tan importante de escultura policromada, y creo que el hecho de que el Museo del Prado haya dedicado su atención a un tema que la historia tradicional del arte no ha considerado central, debe de ser celebrado también, porque ayuda incluso a contextualizar mejor la colección permanente del propio museo. Creo que la exposición Darse la mano ayuda a derribar barreras, a romper prejuicios, y de barreras y de prejuicios les quiero hablar esta tarde.
Es difícil a día de hoy hacer una historia de la policromía en Nápoles, de la escultura en Nápoles. Es una realidad bastante difusa, puesto que muchos de los artistas, de los artífices que trabajaban en estas tareas, son solamente nombres en el archivo del Banco de Nápoles, que es el mayor depósito documental de estas noticias, en el que se recogen fundamentalmente los pagos que recibían estos artistas especializados en estas tareas, y por tanto no tenemos perfiles biográficos como en el caso de algunos policromadores españoles, ni siquiera tenemos un trazado a partir de un marco que nos ayude a contextualizar mejor su actividad y la evolución de estas tareas que realizaban, ¿no? La evolución de la policromía en la escultura en Nápoles. Esta realidad se justifica por varias circunstancias, ¿no? Hay varias circunstancias que han determinado esta realidad. La primera de ellas es la falta de una consideración crítica por parte de la historiografía en Italia, que ha reservado muy poca atención a esta actividad, porque ha sido lastrada por una idea prejuiciosa, considerando que estas tareas relacionadas con la actividad también de la escultura en madera, pues quedaban relegados a lo popular, lo vernacular, en definitiva, un arte que no estaba en la primacía de las artes, ¿no? Célebre es la sentencia de Giorgio Vasari, que ha pasado a la historia precisamente por la contundencia de sus juicios, ¿no? de su enunciación. Les leo en español. Quien quiera que las figuras de madera lleguen a la perfección debe hacer primero un modelo de cera o de barro, como hemos dicho. Este tipo de figuras se ha usado mucho en la religión cristiana, pues innumerables maestros han hecho muchos crucifijos y otras cosas diversas. Pero en verdad nunca se da a la madera esa carnosidad o suavidad que vemos en el metal, en el mármol y otras esculturas de estuco, cera o barro. Esa visión jerárquica de los materiales escultóricos, heredera, por otra parte, de la visión miguelangelesca, que, como es bien sabido, consideró siempre superior el mármol sobre cualquier otro material en el arte de la escultura, se coloca en realidad en continuidad con otra línea de tratados teóricos del humanismo renacentista, en especial Alberti, pero a su vez enlaza con un debate historiográfico que venía ya, que se remonta a la antigüedad clásica, como nos han enseñado Irving Levin y Marco Colareta. Como se deduce de esta enunciación, Vasari entiende la escultura en madera como un producto consustancial a las imágenes de devoción y acepta la realidad del color en la escultura, pero va a considerar siempre que la escultura en madera carecía de la corrección, que tenía el dibujo en la escultura en mármol. Y es, de hecho, el único elogio que va a dedicar en ese epígrafe que él dedica en este libro al arte de la escultura en madera, es precisamente a una obra que no está policromada, a una obra sin policromar. Una escultura de Beit Stos que se conserva en la ciudad de Florencia y que él elogia precisamente por carecer de color, por haber sido realizada
con la perfección de un escultor en mármol. Este tipo de enunciados no son exclusivos de Vasari. Sabemos que también Giovanni di Castiglioni elogiaba este tipo de esculturas en madera siempre que estuvieran sin policromar, puesto que en muchos casos se prestaban a la capacidad de emulación de otros tipos o de otros materiales como el bronce. Como es bien sabido, a nivel teórico, las posiciones de Vasari tuvieron una prevalencia muy importante a lo largo de la Edad Moderna en Italia, y eso nos ayuda a entender las dificultades que tuvo un declarado antivasariano como fue Bernardo de Dominici, el primer biógrafo de los artistas napolitanos, a la hora de intentar reconstruir las biografías de los primeros escultores citados en esta obra en relación con el arte de la escultura en madera. Bernardo de Dominici criticaba la visión toscanocéntrica de Vasari y quería con esta obra dar visibilidad a las artes en Nápoles, y no tuvo prejuicios para incluir a unos cuantos artistas dedicados al arte a la escultura en madera, pero se dio de bruces con la realidad, es decir, la falta de una literatura precedente que hubiera dedicado espacio a estos escultores o a las tareas afines a ellos, ¿no? Es decir, a los policromadores que también trabajaban dándose la mano con los escultores en esta actividad. De hecho, son muy pocas las obras que cita Bernardo de Dominici que se encontraban en la propia ciudad de Nápoles, pero que él no incluye en su diccionario, en sus vidas. Prueba también de que pues, muchas de ellas no se conocía su autor, no se había llegado hasta ese momento quienes habían realizado esas obras, puesto que se consideraban, como decía, menores. A día de hoy, para el gran público, hablar de escultura en Nápoles supone recordar, por ejemplo, conjuntos escultóricos de mármol, como los de la sobrecogedora capilla de San Severo, que a partir de 1740 aglutinó a algunos de los escultores más afamados, más importantes de Italia de ese momento, napolitanos como Giuseppe San Martino, Francesco Celebrano, pero también genoveses, Francesco Queirolo, o venecianos como Antonio Corradini. Como digo, los escultores más importantes del momento en el trabajo de la escultura en mármol. Sin embargo, son numerosas las esculturas napolitanas en madera policromada que antes y ahora se custodian y se veneran en diferentes iglesias de la ciudad de Nápoles, siendo un reflejo de la intensidad con la que se trabajó en los talleres de la ciudad, gracias a un perfecto sistema de organización productivo y que además no se limitaba al ámbito local. Como las investigaciones de los últimos años, de los últimos 20 años sobre todo, están demostrando, estos talleres no solamente servían para proveer de obras a la ciudad de Nápoles, sino que se extendían claramente hacia otros puntos del reino de Nápoles, en las actuales regiones de Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Roma, la propia Roma, incluso Liguria, Piamonte, las Marcas. Es decir, una extensión territorial en la propia península italiana verdaderamente sobrecogedora, pero que además se extendió por todo el Mediterráneo, a las islas de Sicilia, Malta, la propia Mallorca,
llegando hasta Jerusalén por el oeste y a España, sobre todo en el este, ¿no? A través de los puertos de Barcelona, Alicante, Cartagena, Málaga, Cádiz. Entraron numerosas obras, numerosas esculturas en madera policromada, fruto de esas relaciones o aprovechando esas relaciones históricas que nos unían, que nos ligaban históricamente con la ciudad de Nápoles. Nápoles era un virreinato de la monarquía hispánica y eso favoreció la llegada de esas obras a España, que no se limitaron a la península ibérica, sino que dieron su salto transatlántico a través de las Islas Canarias primero para llegar a América. Como ven en este mapa que he elaborado, se ve perfectamente esa proyección por diferentes países americanos. Bueno, esto es una realidad que conocemos hoy en día, gracias sobre todo al trabajo de documentación de historiadores italianos y españoles, fundamentalmente, que están trabajando en esa idea de la circulación y de la proyección internacional de estas obras. Pero que, como digo, históricamente las fuentes no recogen prácticamente, o si lo hacen, muy limitadamente a la realidad española, por ejemplo. Otro factor que ha alterado nuestra percepción en relación con las superficies polícromas de la producción escultórica napolitana tiene que ver con la práctica, bastante extendida por otra parte en el ámbito cultural del Reino de Nápoles, de repolicromar todo tipo de obras devocionales a lo largo de los siglos con el fin de renovarlas. Es decir, estas imágenes que en muchas ocasiones son titulares de pequeñas poblaciones, son santos patrones de pequeñas poblaciones del Reino de Nápoles, sus fieles devotos no soportan verlas envejecer. Y en el ejemplo que les traigo, esta imagen de Nuestra Señora de las Nieves, conservada en Ripalimosini, una pequeña localidad de la región de Molise, ven cómo esta imagen, la ven a la izquierda antes de la restauración, tuvo hasta 5 repolicromados encima del original que ha sido recuperado recientemente, ¿no? Este tipo de prácticas pues embotan las esculturas, no permiten darle una legibilidad a su aspecto original y no solamente ocultan su policromía, sino que también distorsionan la imagen que nosotros tenemos de esas obras y de los respectivos artistas que las realizan. En este caso concreto, esta escultura fue atribuida en el pasado a uno de los grandes escultores de la generación del último tercio del siglo XVII, Nicola Fumo, pero hoy, después de la restauración, gracias a esa exhaustiva retirada de los repintes y repolicromados, podemos atribuirla con mayor juicio, con mayor certeza a otro artista muy vinculado a Fumo y con el que habitualmente, de hecho, se equivoca, que es Gaetano Patalano. Tratando ya intentando trazar una evolución de las policromías en la ciudad de Nápoles, hay que recordar que durante el último tercio del siglo XVI la ciudad vio un imperioso deseo de renovación de los templos al calor de los decretos tridentinos. Las artes de la madera se desarrollaron como nunca antes en la propia ciudad de Nápoles, realizando armaduras en iglesias, también, por supuesto, retablos, tabernáculos, imágenes de devoción igualmente, en la que además participaban artistas que estaban asociados a gremios muy diferenciados entre sí. El miércoles pasado, en la conferencia del profesor Manuel García Luque, se hablaba sobre la importancia que tenían los gremios, la rigidez normativa de los gremios. Bien, esa realidad también existía en Nápoles
y, de hecho, pues era necesario que muchas veces los contratos se fragmentaran para que cada uno respetara sus competencias en la realización de estas tareas. Sabemos que el gremio de los escultores en madera, por ejemplo, que pertenecían al denominado Maestri di Ascia, estaba separado de la corporación de Marmorari, de los marmolistas, de los escultores en mármol. Y igualmente los doradores, los artistas que realizaban las policromías, tenían su propia corporación al margen de la de los pintores. Estas tareas, que como ven implicaban muchas veces la intervención de doradores, se realizaban o bien con contratos separados, con contratos que el propio comitente realizaba expresamente hacia estos artífices, o bien era un maestro, digamos, que se encargaba de la ejecución, sobre todo maestros ensambladores o maestros también escultores, que contrataban a su vez o subcontrataban a su vez estas operaciones a artistas especializados para estos fines. Una de las producciones que mayor éxito tuvieron en Nápoles desde finales del siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XVII fueron la producción de bustos relicarios. Las directrices dadas por Trento en relación con el culto a los santos espolearon en la realización de dignos receptáculos para custodiar las santas reliquias, la veneración de estas santas reliquias, y tenemos algunos reglamentos, ¿no?, que estipulaban cómo debían de ser ese tipo de receptáculos. Los que más influencia tuvieron, sin duda, fueron las estipulaciones de Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, quien tuvo bastante influencia después en los sínodos meridionales, ¿no?, que fueron de alguna manera los que regulaban este tipo de prácticas en el reino de Nápoles. Carlos Borromeo estipuló con mucha claridad que este tipo de reliquias tenían que ser custodiadas en receptáculos metálicos, de oro o de plata, y cuando no hubiera pues, la capacidad económica para ello, pues se podía utilizar materiales más baratos, más económicos, como el bronce dorado. Todo ello para mantener el decoro debido a estas imágenes que, por supuesto, se exponían en determinadas festividades y recibían cultos en basílicas, iglesias y catedrales. En Nápoles conocemos bastantes ejemplos de bustos relicarios realizados en metal, y he traído dos ejemplos paradigmáticos de este momento del primer tercio del siglo XVII, que reflejan muy bien cuál era su apariencia. Muchos de estos bustos los hemos perdido con el paso del tiempo por efecto de robos o por efecto de fundiciones cuando era necesario, pero reflejan muy bien una realidad, la de los bustos relicarios realizados en estos materiales metálicos que son más escasos o son menos frecuentes en el contexto hispánico. Estos artefactos, cuando no era posible realizarlos enteramente en metal, como es el caso de la imagen de Santa Bárbara del Museo Cívico de Castelnuovo, podían ser polimatéricos. Esta escultura, la base es de madera dorada y el cuerpo es de cobre dorado, incluyendo las manos y la cara, como ven, de plata, ¿no? Es decir, un objeto polimatérico que refleja muy bien la idea que quiero tratar a continuación, puesto que
En muchos casos, lógicamente, cuando el conjunto a realizar, el conjunto de bustos a realizar en esas grandes lipsanotecas, antes veíamos una de ellas, la de Jesús Nuevo, era enorme, era demasiado numeroso, lógicamente no había posibilidades económicas para costearlos y van a entrar en acción los talleres de escultura en madera. Lógicamente simulando esos materiales metálicos para dar dignidad a esos receptáculos relicarios. Esta escultura de Santa Anastasia, conservada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, corresponde a un conjunto mucho mayor de esculturas que encargó el duque de Lerma, Francisco Sandoval, para una capilla que mandó construir, mejor dicho, convertir en una gran lipsanoteca en el monasterio de San Pablo, en el convento de San Pablo de la ciudad de Valladolid, a partir de la asunción de su patronato en 1601. El duque de Lerma pasa por ser uno de los primeros impulsores o uno de los primeros patronos interesados por esta circulación de obras napolitanas entre Nápoles y España, además con obras de una calidad realmente notable, ¿no? Recientemente, un documento aparecido en Nápoles nos permite contextualizar mejor el contexto del encargo de esta obra, porque lógicamente el duque de Lerma no fue a Nápoles a encargar estas esculturas, sino que lo hizo a través de su hermana, la condesa de Lemos, que había sido virreina de la ciudad, virreina de Nápoles, algunos años antes, y sobre todo a través del regente del Consejo Colateral de Nápoles, Valcarce, que había estado en Valladolid precisamente entre 1602 y 1605 como regente del Consejo de Italia y por tanto conocía los propósitos de Lerma para este encargo. Gracias a los pagos localizados en Nápoles, se conocen los nombres de los doradores que intervinieron en estas tareas, Nardangelo Laudano y Orazio Buonocore, dos de los artistas especializados en este trabajo del dorado, más activos en relación con los escultores de su tiempo. Van a trabajar gracias a los pagos, lo sabemos, con numerosos escultores del momento especializados en esta producción casi seriada de bustos relicarios. Como ven en la imagen que les proyecto, la superficie polícroma de estos bustos imitaban claramente los realizados en metal. La cara y las manos se realizaban en plata. A veces, normalmente, los documentos aluden a plata en polvo, que se aplicaba con mayor facilidad que los panes de plata o los panes de oro, y después el cuerpo se doraba completamente, incluyendo la peana, siguiendo, digamos, un formato escultórico muy definido que va a tener, como digo, un enorme éxito en la producción, en esta producción de bustos. Este busto relicario, por otra parte, de Santa María Magdalena, nos ayuda a entender, por otra parte, cómo eran los efectos que buscaban simular muchas veces estos escultores, ¿no? Viendo en detalle este magnífico busto conservado en la Archiconfraternita de la Trinità dei Pellegrini de la ciudad de Nápoles, vemos cómo estos orfebres imitaban en la superficie de los tejidos de estos bustos, imitaban realmente textiles, de verdad, imitaban tejidos. Vemos como esa aplicación a partir de cinceles y de punzones, y también esas aplicaciones de broches, de materiales diversos que resaltaban la riqueza, ¿no? El refinamiento de estas esculturas va a ser, por tanto, un modelo a imitar por estos policromadores de bustos en madera. En el caso concreto de la colección,
verdaderamente apabullante del duque de Lerma fue a través de un intermediario, de un agente que en Nápoles se ocupó de hacer el seguimiento de esta producción entre 1606 y 1607, pero en otros casos los encargos eran directos. La propia hija del duque de Lerma va a encargar, emulando a su propio padre, otro conjunto de bustos relicarios, igualmente a los mismos artistas, lo conocemos también a través de los pagos, Pietro Quadrado y Giovanni Battista Gallone, que realizaron esta serie de bustos por contratos entre 1612 y 1613, a razón de 6 bustos al mes. Es decir, era una producción realmente, verdaderamente grande. También conocemos el nombre del platero que intervino en la ejecución de esta policromía, Francesco Pinto, en esos mismos momentos, realizándolos el encargo directamente por parte de los virreyes. No fue la única, digamos, posibilidad en la que los escultores en madera se desenvolvieron para recubrir de policromía estos bustos en madera, sino que, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XVII, se va a generalizar también otro tipo de policromía, donde los bustos recibían una apariencia polícroma, recibían una apariencia imitando textiles, imitaban decoraciones textiles, como ven en esta serie de bustos conservado en el Monasterio de las Descalzas Reales, cuyo contexto, digamos, de encargo no conocemos, pero que claramente por las policromías podemos deducir su origen napolitano. Recientemente, hace unos años ya realmente, una investigadora de la Academia de Bellas Artes de Lecce, Patricia Staffiero, hizo un trabajo realmente meritorio para identificar los diferentes modelos que se usaban en esta decoración polícroma. Motivos que se realizaban con plantillas, es decir, seriadamente, se multiplicaban sobre una base geométrica, bien cuadrada, circular, lobulada o mixtilínea. Ven aquí varios ejemplos, todos ellos napolitanos de ese momento. Y ese trabajo que vio la luz en el único trabajo colectivo que tenemos sobre las policromías realizadas en Nápoles, un trabajo que coordinó Raffaele Casciaro ya en el 2007, pues nos sirve de pauta para entender cómo trabajaban estos doradores, ¿no? Cuáles eran sus repertorios de plantillas y de modelos. Lo que faltaría ahora por indagar es si estos patrones, si estas plantillas respondían a modelos que tenían doradores en exclusiva o estaban de alguna manera generalizados en la producción napolitana. A partir de las obras documentadas sería una vía por la que poder identificar y trazar esas biografías que nos faltan de estos doradores activos en la ciudad de Nápoles. Esta es una de las posibilidades, la de estos diseños fitomorfos, estos diseños vegetales encerrados en formas geométricas, pero otra posibilidad es que utilizaban los policromadores en la ciudad de Nápoles, era la de extender esa retícula vegetal como si fuese una malla por toda la superficie de textil o por todo lo que era la superficie del hábito de estos santos, en estos relicarios, en este caso este magnífico ejemplar conservado en el LACMA de Los Ángeles, que además tiene la superficie, las carnaciones realizadas naturales en el rostro, ¿no?
Prácticas similares a las que se realizaban en Nápoles en este momento las podemos ver en la ciudad de Sevilla, algunas décadas antes. Este ejemplo que les propongo, este ejemplo que les traigo, conservado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, una obra considerada de Roque Balduque y realizada en 1560, nos muestra una decoración muy similar, con esos moldes o esos motivos geométricos, en este caso circulares, aunque existe una diferencia respecto a las producciones napolitanas, puesto que la decoración interna, los motivos fitomorfos internos, están hechos a mano alzada y no son replicables, son claramente diferentes entre sí. Los artistas napolitanos, probablemente por la rapidez con la que tenían que ejecutar estas obras, preferían utilizar plantillas sobre las que guiarse y de esa manera trabajar con la técnica del estofado de una forma pues, mucho más rápida. Se ha debatido mucho sobre si realmente estas superficies polícromas respondían a ese gusto por imitar textiles verdaderos que existieran en la ciudad de Nápoles, o son fruto de pues, el arte de estos artistas, ¿no? De su creatividad. Hay que recordar que no necesariamente son discordantes estos pareceres, puesto que en un principio está claro que el origen de estos motivos viene de la propia decoración textil, y les he traído un ejemplo que de hecho pudieron ver en la última exposición que dedicó, hace ya unas 2 exposiciones que dedicó el Museo del Prado a el otro Renacimiento, ¿no? Al Renacimiento en Nápoles. Se pudieron ver estas 2 esculturas de Pietro Belverte, en la que vemos una decoración, en este caso a punta de pincel, no estofada, con el uso de lacas, con el célebre motivo de la piña, un motivo que se utilizó claramente en los tejidos desde los siglos XV al XVI, como prueba, de hecho, una saya conservada en el convento, en el complejo de San Domenico Maggiore de Nápoles, y por tanto que el propio policromador de esta obra pudo ver en la ciudad de Nápoles en el momento en el que estaba realizando esta escultura o este grupo escultórico de la Virgen y San José. Claro que luego las posibilidades de artificio que permitía la decoración de estofado podía ser mucho más rica y refinada, ¿no? Esto lo podemos comprobar con una serie de obras realizadas sobre todo en la segunda década del siglo XVII por diferentes policromadores que depuraron especialmente esta técnica del estofado y la llevaron a sus cotas más altas de refinamiento y perfección. He traído un ejemplo realmente paradigmático y tiene que ver con una serie de ángeles custodios que realizó el maestro Anielo Stellato, uno de los escultores más importantes del momento, y que responde a un culto especialmente difundido por los jesuitas en toda Italia, que llegó por supuesto también a España, y que dio lugar a la realización de estas creaciones especialmente refinadas, especialmente delicadas, de las que conservamos algunos ejemplares. A partir de unos datos documentales relacionados con pagos de Anielo Stellato a diferentes policromadores, precisamente a diferentes doradores, se ha podido atribuir, Pierluigi Leone de Castris le debemos este trabajo, se ha podido atribuir, digamos, esta versión príncipe conservada en la iglesia del Gesù Nuovo, realizada hacia 1611, cuya policromía está documentada por un dorador llamado Giuseppe de Rosa.
ven cómo la superficie polícroma de la túnica, tanto del ángel como del alma, del ángel guardián, está totalmente cubierta por esa decoración a estofado, por esos motivos mixtilíneos, pero veremos en otros ejemplos mejor conservados cómo ese nivel de refinamiento llegaba a cotas realmente inusitadas. Por fortuna, tenemos 2 ejemplares de esos ángeles custodios en España, también fruto de un encargo del duque de Lerma, en este caso no conservados en Valladolid, sino en un convento que también fue patrocinado por el duque de Lerma en su propia ciudad señorío, en la ciudad de Lerma, como atestigua el propio escudo de armas del duque de Lerma situado en uno de esos ángeles custodios. Uno de ellos se conservaba o lo destinó al relicario de la clausura del convento de San Blas y otro lo destinó a la propia iglesia del mismo convento. Son 2 obras que, por analogías con el anterior grupo y en base a los estudios de Pierluigi Leone de Castris, atribuí hace tiempo a Anielo Stellato y que me interesa traer a colación en este foro, ¿no?, precisamente por la riqueza de esa decoración polícroma. En este caso, no conocemos la documentación sobre su encargo. Tenemos constancias de que fueron entregadas en 1617 al convento de San Blas, pero probablemente sean de los mismos doradores con los que solía trabajar Anielo Stellato en esos años, ¿no?, que eran varios, por cierto, no trabajaba solo con uno de ellos. En este caso, no solamente podemos advertir esa decoración esa decoración de estofado con plantillas en la túnica, además jugando con la bicromía, el verde y el blanco, sino que también advertimos en la decoración de ese cinturón metálico o de ese cinturón metálico simulado una decoración de picado que recuerda precisamente aquel busto que les traía antes, que proyectaba antes, y que demuestra hasta qué punto el trabajo de doradores y orfebre estaban relacionados. La propia corporación de doradores se desgajó, se deslindó de la cofradía de los orfebres muy tardíamente, en 1583. Por tanto, eso nos puede explicar mejor esa concomitancia de tareas, de trabajos entre los verdaderamente orfebres y los doradores policromadores. Angela Cerasuolo, en un estudio dedicado a comparar precisamente el tratado de Francisco Pacheco con las policromías realizadas en Nápoles, llamaba la atención sobre el hecho de que algunas esculturas realizadas en Nápoles contravenían las recomendaciones que daba Pacheco a la hora de realizar los acabados polícromos de estas obras. También se ha discutido mucho sobre si el estofado realizado en Nápoles es una derivación de lo que se estaba haciendo en España o bien sigue, digamos, sus propias líneas de evolución. Creo que debemos de seguir indagando en ese aspecto, en el trasvase de modelos, pero sin ser rígidos a la hora de determinar quién tuvo la primacía en el desarrollo de una técnica u otra, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad cosmopolita de una ciudad como Nápoles, que estaba en contacto con Flandes, con España, pero también con Génova, con Florencia, con Venecia. Es decir, estaba sometida a numerosos estímulos desde el punto de vista artístico. Lo curioso, en el caso concreto del ángel custodio de la ciudad de Lerma, es que Anielo Stellato no sigue el ejemplo de Pacheco, lo hace al contrario. Es decir, él policroma los cabellos realizando primero
una doradura general de todo el casco de cabello, y después simula el peleteado con unas líneas paralelas de color oscuro, de color más oscuro, que da el efecto de pelo natural. Lo que Pacheco precisamente criticaba en su tratado de la pintura era precisamente que utilizaban resaltes dorados sobre un fondo negro, es decir, a la inversa. Con lo cual vemos cómo cada ciudad, cada corporación tiene sus propias reglas y sus propias tradiciones que siguen sin necesidad de adaptarse o sin necesidad de seguir al pie de la letra tratados artísticos que, por otra parte, existían en Nápoles, o existían, mejor dicho, en Italia. El tratado de Cennino Cennini tuvo bastante influencia en todo el desarrollo de esta técnica del estofado en Italia. El otro ejemplar, conservado en la ciudad de Lerma, es también especialmente interesante porque el escultor y el dorador no se conformaron solo con realizar esta apariencia refinadísima de una policromía estofada, sino que sabemos, precisamente por el acta de entrega de esta escultura en 1617, que tenía diversas piedras aplicadas, pinjantes, y el documento dice claramente: y un alma ansimismo dorada y estofada, con piedras y sobrepuestos, con unos botones verdes al pescuezo. Esas decoraciones se han perdido, pero podemos compararlas o podemos hacernos una idea de cómo serían gracias a este ángel custodio, también conservado en la ciudad de Nápoles, en la Basílica de San Domenico Maggiore, en la que se han conservado perfectamente esas aplicaciones de pedrería que daban un aspecto aún más refulgente, luminoso a estas creaciones escultóricas. Si advertimos con detalle la decoración del pecho del ángel custodio de Lerma, vemos cómo todavía quedan los vestigios de orificios donde estaban aplicadas esas decoraciones de pedrería, que, pues, de alguna manera daban un aspecto mucho más sofisticado a estas producciones. Para hacernos una idea más precisa sobre cuáles eran los efectos que querían simular estos policromadores en la ciudad de Nápoles cuando realizaban esta serie célebre de ángeles custodios, tenemos ante nosotros un ejemplo realmente paradigmático, un ejemplo que me parece muy interesante, de diálogo también entre pintura y escultura. Esta pintura, que ha aparecido recientemente en el mercado de arte, con atribución a una escuela genérica, a una escuela española, se conocía ya en realidad desde hace tiempo por una cita de un profesor, de Pierluigi Leone de Castris, que lo atribuía a Giovanni Antonio de Amato, pero no había sido reproducida nunca y, por tanto, no había podido ser puesta en paralelo con estas producciones de Agnello Stellato, hasta el punto de que podemos ver como si fuese una especie de réplica pictórica de esas producciones escultóricas. Vemos, gracias a los detalles, podemos ver perfectamente cómo esa pintura de Amato reproduce ese dibujo de telas adamascadas, de telas de brocados, pero también utiliza ese sistema de aplicaciones metálicas, o simula también esas aplicaciones metálicas con piedras pinjantes y perlas, que son precisamente las que están imitando los escultores napolitanos que realizan esta serie de ángeles custodios. Los pintores no solían firmar obras, no es habitual para nada en la ciudad de Nápoles encontrar policromías firmadas.
Existe un caso realmente insólito, que es el que les muestro, la Asunción de la Virgen conservada en Fondi, en la iglesia de Santa María in Piazza de Fondi, que tiene, o mejor dicho, hasta su última restauración tenía restos de una firma repasada en la que claramente se aludía al policromador de esta escultura, posiblemente Antonio Amato. No sabemos si el mismo pintor del que les acabo de hablar, pero que es interesante traer a colación justo en relación con esta obra ahora, precisamente porque Anielo Stellato va a estar muy relacionado con la familia de Amato. Sabemos por la documentación que un tío de Antonio Amato policromó varias obras de Anielo Stellato, lo que justifica de alguna manera esa transposición entre los modelos pictóricos y los modelos escultóricos en los mismos momentos en la ciudad de Nápoles. Como vemos, la escultura de Fondi también responde a esa misma decoración de dorados, policromados y estofados con esos motivos geométricos en malla, en red. Paradójicamente, el estofador que hizo esta escultura no añadió su firma, es decir, es la prueba de que muchas veces la actividad de estos artistas quedaba enmascarada dentro de la producción del escultor, ¿no? Esta obra, que es precisamente un año posterior a la Asunción de Fondi, la Madonna de la Neve de Anielo Stellato, afortunadamente está firmada y fechada por el propio policromador de la escultura, porque la firma, como ven en la fotografía, está realizada con la técnica del estofado. Fue muy habitual la práctica de la firma en la ciudad de Nápoles, hasta el punto de que va a tener su propio eco en las producciones españolas, sobre todo a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, pero muy raramente, muy escasamente, se encuentran firmas de policromadores, ¿no? Lo que también es una dificultad añadida a la hora de reconstruir la actividad de estos artistas. En el caso de la propia Virgen de las Nieves de Grottazzolina, pues no sabemos, ni por la documentación conservada, ni por las inscripciones de la peana, quién fue el artífice que realizó estas tareas. El uso del dorado se extendió largamente en la ciudad de Nápoles, a diferencia de las producciones hispanas, como hemos visto en las conferencias que me han precedido. Un ejemplo bien ejemplificante es el de esta escultura de San Miguel Arcángel, firmada y fechada por Giuseppe Ferriello en 1649, donde vemos pues esa policromía en cierto modo retardataria, en la que toda la superficie de la armadura del santo guerrero, de San Miguel, aparece completamente dorada y únicamente con unas aplicaciones de punzonado para resaltar aún más esa decoración. Y con bastante seguridad podemos decir que el uso del dorado siguió teniendo una larga vida en la producción napolitana, sobre todo en estos años. Con la peste del 56 empieza a cambiar la situación y ya sobre todo en los años 70 y 80 del siglo XVII comenzamos a ver una evolución de estas policromías hacia una tradición de policromías naturales. Tenemos un testimonio bastante elocuente a partir de esas decoraciones naturalistas que nos la proporciona un clérigo, Giovanni Battista Pacicelli, en una carta que mandó a un colega suyo, Giacomo Saluzzo, en octubre de 1693, en el que realizaba
en esa visión nuevamente jerárquica sobre los materiales, una comparación sobre la producción escultórica en Nápoles y las producciones que se estaban realizando en la ciudad de Roma, ¿no? Pacicelli, como buen vasariano, pues va a defender sobre todo las grandes producciones en mármol y en metal. Va a indicar incluso que no se puede hacer honor a un príncipe más que con una escultura en metal, y por tanto no es precisamente un defensor de las esculturas en madera policromada, pero nos dejó un juicio bastante puntual de cómo eran estas producciones que él veía en la ciudad de Nápoles en los años 90. Leo en español. Que cada cual juzgue a su gusto de las tallas en madera sagrada de los señores Aniello y Michele, hijos del difunto Giuseppe Perrone de Ardea, y de estos otros virtuosos y de su exquisitez, sea por sus músculos bien expresados, sea por su tez vivamente coloreada, sea por sus dientes y su paladar delicado, la vivacidad de sus ojos en vidrio, sus pestañas y cabellos naturales, sus túnicas de seda conforme a las decoraciones o de lana y en parte restauradas según las leyes y costumbres de las órdenes regulares, con pedestales de talla dorada y guardados en ébano bajo vidrio, para que la representación excite la devota memoria del representado. Y van también en numerosos casos al precio de 60, 80 y más de 100 ducados por regalos bien recibidos y primorosos palacios de España. He traído, en relación con esta declaración de principios de Pacicelli, una obra que creo que es necesario reivindicar como obra, como ejecución de Aniello Perrone. Es una escultura conservada en el County Museum de Los Ángeles, pero que procede de España. Ahora explicaré un poquito mejor esta circunstancia, pero que ha sido muy controvertida su atribución, a pesar de que el mayor experto en Aniello Perrone, Luigi Coiro, lo atribuyó sensatamente en base a otra escultura que encontré en el mercado de arte y hoy está en el Museo Nacional de Escultura, y que sí que ha tenido en este caso consenso en la atribución a este gran maestro de la escultura napolitana, que es uno de los grandes renovadores de la escultura barroca napolitana en dirección berniniana. Él sabemos que estuvo en Roma, que conoce a los grandes escultores del barroco romano y sobre todo va a innovar desde el punto de vista de las policromías, como ven en esta fastuosa decoración del San Miguel de Los Ángeles, en el que también recibía aplicaciones de piedras y de pinjantes. La prueba de que estas dos esculturas estuvieron en el mismo lugar y por tanto pertenecen al mismo contexto, al mismo contexto creativo, nos las dan estas dos fotografías conservadas en Salamanca, en la Filmoteca de Castilla y León, cuando ambas se conservaban en la clausura del convento de las Agustinas de Monterrey, una fundación de un virrey de Nápoles, del conde de Monterrey, pero que había seguido siendo dotada por otros nobles cortesanos, en este caso por el hermano del marqués del Carpio, don Domingo de Haro, que había estado en Nápoles en los años 80 del siglo XVII y que había conocido a Aniello Perrone. Nos lo dice Bernardo de Dominici, del que antes les comentaba, hablaba sobre sus biografías. Precisamente de Dominici insiste en cómo el conde de Monterrey había admirado las producciones de Aniello Perrone, incluso le había animado a trasladarse con él a España, no lo había conseguido, pero es lógico que le encargara obras como estas dos, que se conservan, una en el Museo Nacional de Escultura, otra por desgracia salió de España y se conserva en el Museo de Los Ángeles.
Especialmente importante desde el punto de vista de la fastuosidad de esa policromía es la Santa Catalina. Como ven, el modelo de partida de Aniello Perrone es una escultura que pudo ver perfectamente en Roma, una escultura en mármol, esto sí, de Ercole Ferrata, pero que él da una apariencia completamente polícroma, una apariencia completamente fastuosa, no solamente con el uso de carnaciones naturales. En este caso, los dorados han quedado reducidos a una técnica aplicada con mixción en la túnica verde de la Santa, de Santa Catalina, y después es verdaderamente impresionante la decoración del manto que cubre la Santa, que responde, por otra parte, a un sistema decorativo muy extendido en la ciudad de Nápoles a partir de los años 70, esta decoración en base a un eje central, una decoración de roleos vegetal que se extiende igualmente como una malla y que podemos ver en otros soportes artísticos, como es el caso de esta casulla, producida en una manufactura napolitana. Por desgracia no tenemos un estudio muy exhaustivo de los textiles, del arte del tejido en la ciudad de Nápoles, y nos faltan todavía muchos ejemplos para poder establecer paralelos comparativos, pero está claro que hay una verdadera ósmosis cultural en relación con los repertorios decorativos, puesto que también este sistema de ornamentación lo podemos ver en la decoración lapidia, ¿no? En la decoración de las intarsias de madera, que fueron muy prolíficas en la ciudad de Nápoles, en los altares de las iglesias de Nápoles en este momento, ¿no? Durante todo el siglo XVII. Ese estilo naturalista en las policromías, que es realmente fastuoso, pues tiene su reflejo también en los maestros de la siguiente generación. Concretamente, pues en Giacomo Colombo, representado en la exposición que Darse la mano, esta obra de Santa Teresa de Jesús, conservada en las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso, que además tiene pues la ventaja de estar firmada y fechada en 1726. Esta decoración que sigue Giacomo Colombo, que vemos en esta obra de Giacomo Colombo, va a ser la habitual durante la última parte del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Tintas planas para la imitación de los tejidos y una aplicación de motivos dorados y sobre todo una decoración de motivos florales como la que ven en la decoración de la túnica. Por cierto, esta imagen tenía el ángel, que para evidenciar esa imagen de la transfiguración de la Santa, pero se perdió durante la guerra. Giacomo Colombo es un caso realmente particular dentro de la tradición napolitana, puesto que él también fue escultor en mármol. Él perteneció a la corporación ingresó en la corporación de Marmorari, la corporación de escultores de mármol, en 1718, y vemos que dotes como escultor en mármol también las tenía. Pero es que también Giacomo Colombo fue pintor. De hecho, sabemos que ingresó antes en la corporación de pintores que en la corporación de escultores. En 1689 ingresa en la corporación de pintores. Hay que decir que Giacomo Colombo no era un artista nacido en Nápoles. Giacomo Colombo nació en la región de Padua, y desarrolló toda su carrera, eso sí, en la ciudad de Nápoles. Una carrera realmente brillante, en la que tuvo además un taller enormemente productivo, enormemente activo. Esta es la única obra en la que vemos la conjunción de pintura y escultura en su obra. Se trata de una Anunciación firmada y fechada en 1709, conservada en la ciudad de San Arsenio, donde vemos perfectamente cómo el lienzo del fondo,
se complementa con la escultura, con el grupo escultórico del ángel que anuncia a la Virgen el nacimiento de Cristo. Fíjense también en el gusto polícromo, que es muy parecido al de Santa Teresa, ¿no? Tintas planas para la decoración de la túnica y del manto y una aplicación refinadísima de motivos vegetales dorados o naturales en el caso de la túnica y del manto. Giacomo Colombo, por tanto, seguramente policromaría algunas de sus imágenes, pero era tal su producción, tal su actividad, que necesitaba ayudantes. De hecho, sabemos que tuvo un prolífico taller en la ciudad de Nápoles. Esta escultura de San Leonardo, el contrato de esta escultura de San Leonardo, conservado en la ciudad de Manduria, nos ofrece un ejemplo interesante en relación con las prácticas de su propio taller. Este documento, que por otra parte ya han citado otros colegas, fue dado a conocer por el investigador Giangiotto Borrelli, nos indica que el propio Giacomo Colombo realizaba estas tareas de policromado en el interior de su taller, pero podía elegir a artistas afines a él para realizarlas, ¿no? Lo dice, da indicación de cómo tenía que ser esta obra, decía colorida, miniada al natural, al extremo, con oro y flores. Dice, por la persona que yo decida, que mejor me parezca a mí, ¿no? De hecho, esta escultura refleja muy bien en su apariencia polícroma esa riqueza de decoración, esa riqueza botánica que caracteriza las producciones napolitanas de esa época. Giacomo Colombo era un grandísimo escultor, un grandísimo modelador, pero siempre entendió la policromía como una parte fundamental para el acabado de estas superficies escultóricas, ¿no? Como demuestra esta obra maestra conservada en la propia ciudad de San Arsenio. Vemos ese cuidado en las carnaciones, pero también ese interés por mostrar la dentadura, por demostrar el paladar, tal y como habíamos visto en las descripciones anteriores de Paccichelli, ¿no? Quería terminar mi intervención con un aspecto interesante que ha sido poco tratado en la historiografía y tiene que ver con la recepción de estas esculturas o de estas obras importadas en España. A veces consideramos que precisamente estas producciones eran estimadas y por tanto se mantenían tal y como eran cuando llegaban a España, precisamente como signo de estimación y de prestigio, ¿no? Pero esto no fue siempre así. Como demuestra el ejemplo que antes les comentaba, o algunos de los ejemplares de los bustos relicarios de la ciudad del Museo de las Clarisas de Monforte de Lemos, hubo una intervención sobre estos bustos polícromos dorados en el siglo XVII, en la propia ciudad de Monforte, una vez que estos bustos relicarios habían llegado. Sabemos que estas obras estaban totalmente doradas y plateadas en 1647 por un inventario del momento, pero posteriormente a esa fecha seguramente hubo un deseo de darles esa capacidad mucho más natural al gusto hispano, y se cambió completamente esa apariencia dorada, plateada, imitando objetos metálicos, por una decoración naturalista como la que refleja esta Santa Anastasia o también este San Hilario. Los dos son obras realizadas en talleres napolitanos, pero su superficie ha quedado completamente enmascarada por una policromía hispánica. Siempre, y yo creo que la exposición lo refleja muy bien, España
tuvo siempre ese gusto por la policromía, por los colores, y hay un caso también paradigmático con el que me gustaría cerrar la intervención, que se conserva en la ciudad de Cádiz, que tiene en una de las clausuras de la ciudad de Cádiz, se conserva una Inmaculada Concepción que se ha atribuido convincentemente, a mi parecer, a Nicola Fumo, pero que tiene una superficie polícroma completamente gaditana. Es decir, en Cádiz hubo un gusto polícromo muy determinado, muy concreto, en relación con las producciones genovesas, que también fueron muy prolíficas e importadas en la propia ciudad. Y esta obra fue completamente repolicromada en la ciudad de Cádiz en el siglo XVIII, una vez que llegó a la ciudad. No corresponde el gusto polícromo de esta obra con el de Nicola Fumo, que, como ven en esta comparativa, en esa falta que tiene la policromía de la imagen de la ciudad de Cádiz, podemos ver cómo debajo aparece una policromía en tintas planas con resaltes dorados, tal y como se evidencia claramente en estas dos obras, que sí que conservan su policromía original, dos obras de Nicola Fumo, seguras porque están firmadas, y que además ejemplifican muy bien esa espectacularidad del color, que fue precisamente uno de las causas por las que llamó tanto la atención esta producción artística en las ciudades españolas, entre la nobleza, sobre todo entre la nobleza hispana, ¿no? En los casos de estudio que he mostrado, que he intentado exponer, se evidencia, por tanto, hasta qué punto la policromía, en su caracterización histórica y estilística, a veces se presenta como una realidad compleja y que se tiene que adaptar a diversos condicionantes, a veces geográficos, a veces temporales, pero sobre todo a los gustos y a los usos para las que estas imágenes venían realizadas. En el caso de la imagen de la Inmaculada del monasterio de Santa María de Cádiz, hay que indicar que es una de las imágenes más estimadas dentro del convento. La denominan la prelada, puesto que preside el coro de las monjas y es la que custodia las llaves del convento. Por tanto, es un objeto preciado, un objeto claramente significado, lleno de significado dentro en el interior de la clausura, ¿no? Aunque el hecho de repolicromar estas imágenes suponga cancelar su apariencia original, estas evidencias nos muestran hasta qué punto la policromía es importante dentro de la producción de la escultura en madera. Color y escultura se dan siempre la mano. Por eso, nuestro reto es entender estas producciones como obras de autoría múltiple, en las que tan importante es conocer el escultor que da volumen y forma a estas esculturas, como el pintor que les intenta insuflar vida. Muchas gracias.